Gloria al Señor, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Le damos gracias, hermanos, al Señor. Es un gran privilegio el poder ministrar esta poderosa palabra. Amén. Quisiera que vayamos poniéndonos de pie, hermanos, para buscar el libro de Levítico, capítulo 19. Aleluya. Vamos a seguir en este estudio, hermanos. Estamos en este capítulo 19. Estamos estudiándolo. Amén. Así que pues a todos los hermanos y amigos aún que nos siguen a través de la página. Amén. Pues todos los martes estamos estudiando la palabra del Señor. Amén. El Señor nos manda a estudiar, a escudriñar. Aleluya. Escudriñar es rebuscar, buscar profundamente. Aleluya. Y eso es lo que queremos, hermanos. Amén. Buscar profundamente, escudriñar las escrituras, sacarle todo lo que podamos. Gloria al Señor. Amén. Hasta donde el Señor nos permita alcanzar. Gloria al Señor. Sabemos que esta palabra es tan profunda, hermanos, es viva. Esta palabra es rica. Esta palabra pues es tan especial, pero tratamos de sacarle el mayor provecho posible. Amén. Para que nuestras vidas, nuestra alma sea bendecida con esta poderosa palabra. Capítulo 19, versículo 23. Cuando lo tengan me responden con un fuerte amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Capítulo 19 de Levítico, versículo 23. Amén. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Su fruto no se comerá. 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a leer hasta ahí, amén, y después pues estaremos yendo conforme el Espíritu Santo nos permita ir desarrollando esta palabra, amén. Así que ayúdenme a orar. Padre, queremos en esta preciosa hora, en esta noche, Señor, agradecerle, le queremos dar gracias a usted por esta palabra que hoy, Señor, nos va a dar, que tiene para nosotros. Le pido, amado Dios, que hable a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros hermanos aquí presentes, Señor, aquellos que nos están siguiendo, que estarán, Dios mío, escuchando esta palabra a través, Señor, de tu siervo, tu servidor. Te pido, Señor, que seas hablar a cada uno, Padre. Seas, Dios mío, enseñarnos, hablarnos, a corregirnos si tienes que corregirnos. Padre, que esa bendición poderosa descienda en cada corazón a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Tome asiento. Gloria a Dios. Amén. Estamos estudiando Levítico y es tan interesante este libro porque nos enseña mucho. Amén. Es un libro para sacerdotes. Amén. Es un libro para gente que está consagrada. Gloria al Señor. Amén. Y nosotros formamos parte de ese sacerdocio y gente santa de la gracia. Gloria al Señor. Amén. Así que habíamos visto ya parte de este capítulo 19 y habíamos visto cómo este capítulo 19 está desglosado o está dividido en ciertos temas. Amén. Por ejemplo, el tema pasado pues hablaba acerca de lo que si un hombre dice se acostase o yaciere con una sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación
lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Amén. Entonces, cada uno de estos temas ya los habíamos aprofundizado, habíamos visto lo que el Señor quería hablarnos, qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. En aquel tiempo esta palabra pues tenía que ser llevada al pie de la letra. Amén. Ahora para nosotros también tiene una enseñanza. Amén. Ya ahora ya no tenemos, por ejemplo, que traer un sacrificio o un holocausto al templo, porque ya Cristo fue ese sacrificio perfecto. Amén. Que Él tiene el poder para perdonar todo pecado. Amén. Así que ahora estamos viendo la bendición que esta palabra tiene para nosotros. O sea, lo profundo que es la palabra y qué es para nosotros ahora todo esto que la palabra enseña. Amén. Porque la palabra del Señor es para ayer, para hoy, hermanos, y por los siglos de los siglos. Amén. Es una palabra que siempre tiene, verdad, una bendición futura, una bendición lógicamente presente. Amén. Y tuvo una bendición en el pasado para ellos. Amén. Así que en todo esto hay una enseñanza. Amén. Mire, cuando ya habíamos visto acá, el Señor les recuerda a ellos y le dice: cuando ustedes entren en la tierra. Amén. Y cuando entréis en la tierra, o sea, les dice que el Señor los iba a introducir, porque Él les dijo que los iba a introducir a una tierra que fluía leche y miel. Amén. O sea, una tierra de bendición. El Señor los iba a bendecir. Amén. Entonces el Señor cumple sus promesas, eso todos lo sabemos. Entonces ahí le dice al pueblo que cuando ellos entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso su fruto, no se comerá. Amén. Solo analicemos eso. Para ellos llegar allá tenían que pasar un proceso. Era un proceso de aprendizaje, un proceso de conocer los mandamientos de Dios. Amén. Entonces ellos comenzaron a conocer a Dios, comenzaron a conocer la palabra, comenzaron ellos a tener experiencias con el Señor. Amén. Como nosotros también hemos comenzado a conocer a Dios, a conocer la palabra. Esto que estamos haciendo ahora es conociendo la palabra. Y también tenemos experiencia con el Señor. O sea, lo mismo que ellos tuvieron, ahora también lo tenemos nosotros. Amén. Hace un momento cantábamos que la nube que estaba en el templo de Salomón, esa misma nube se está moviendo aquí. Esa misma nube, no es otra nube. Amén. Es la misma nube. O sea, el mismo Dios que estuvo con Israel en el desierto, es el mismo Dios que está con nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el Señor les dice algo y me llama mucho la atención, porque le dice que los 3 primeros años, todo fruto que iba a dar ese árbol iba a ser incircunciso. Su fruto no se iba a comer. 3 años. Imagínense, cuando uno siembra un árbol, uno lo primero que quiere es comer el fruto. Amén. Pero el Señor les dice: un momento, ustedes no van a hacer así. Ustedes van a ser diferentes. Gloria al Señor. Amén. También, hermanos, el Señor poniendo también en prueba la obediencia, hermano, porque Dios pone en prueba nuestra obediencia. Gloria al Señor. Amén. Entonces al pueblo quería probar su obediencia. 3 años ustedes no van a comer el árbol, no van a comer el fruto del árbol. Al 4.º año dice: todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Imagínense, 4 años, aleluya, que ellos no iban a poder comer del fruto. Terrible, hermano. Amén. Imagino, hermanos, que como en todo, ¿verdad? Algunos quizás obedecían y quizás algunos no obedecían. Porque sucede, hermanos. Amén. ¿Cuánta gente obedece y cuánta gente también obedece la palabra? Amén. Amén. Pero el Señor quería aquí probar también su obediencia.
Aleluya. Amén. Y también quería probar en ellos su fe. Gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si uno siembra algo es para comer, para sacarle provecho. Amén. Pero el Señor dice, 3 años ustedes no van a poder. El 4º año tampoco, porque el 4º año va a ser todo el fruto, va a ser consagrado a Dios. Aleluya. O sea, iba a ser dedicado al Señor. Amén. Entonces imagínense, más al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, y yo Jehová vuestro Dios. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque quería el Señor que el pueblo aprenda a depender de Dios. Amén. No podemos depender de los árboles. Aleluya. No podemos depender de las cosas terrenales. Tenemos que depender de Dios. Eso era lo fundamental, y es también lo fundamental en este tiempo. Nosotros no podemos depender, si gana la derecha, si gana la izquierda, si gana el fulano de tal las elecciones, y si gana él, yo voy a estar bien, y si yo tengo trabajo, voy a estar bien, si yo hago esto, no, un momento. Tenemos que aprender a depender de Dios. Gloria al Señor. Imagínense, hermanos, aleluya, el depender, o sea, el esperar en el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque a nosotros como que no nos gusta esperar. Amén. Somos pocos de paciencia. Amén. Nuestra paciencia es limitada. Amén. Y el Señor quiere que nosotros tengamos paciencia. Aleluya. Imagínense esa espera. 4 años. Aleluya. Los primeros 3 años incircunciso. Amén. Usted veía el árbol lleno de manzanas y todas las manzanas en el suelo. Aleluya. Amén. Los pajaritos comiendo la manzana, los gusanitos comiendo la manzana. Amén. Pero ellos no podían comerla por obediencia. Y el Señor observando. Aleluya. Viendo. Aleluya. Si ellos confiaban verdaderamente en el Señor. Amén. Es importante que aprendamos, hermanos, a confiar verdaderamente en el Señor. Cuando nuestra confianza está en el Señor, no vamos a depender de las cosas seculares. Vamos a depender de Dios. Gloria. Es importante eso. Amén. Porque a veces ponemos nuestra confianza en el hombre. Hay veces ponemos nuestra confianza en el brazo humano, gloria al Señor, o en las cosas terrenales y nos confiamos. Amén. Como ellos podían poner su confianza en los árboles frutales. Y el Señor dice, un momento, 3 años no. Y al 4º año, ustedes tienen que dedicármelo a mí. Gloria al Señor. Amén. Entonces imagínense, los 3 primeros años el fruto era incircunciso, o sea, un fruto que ellos no podían tocarlo. Al 4º año ya no era incircunciso, sino que ya ahora eso iba para el Señor. O sea, ellos tenían que aprender también, hermanos, a ser dadivosos, a darle lo mejor al Señor. Amén. Es algo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que aprender, hermano, a darle al Señor lo mejor. Amén. Porque hay veces como que el creyente, el cristiano, hermanos, tiene que aprender que al Señor hay que saberle siempre, hermanos, dar lo mejor. Gloria al Señor. No lo que nos sobra, sino lo mejor. Amén. Entonces, imagínense. En los 3 primeros años el fruto incircunciso, o sea, ya no lo tocaban. Bueno, está sucio, porque si ellos participaban de aquellos frutos, ellos quedaban sucios. Amén. Y lógicamente que estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Al 4º año, cuando ya estaba todo listo, un momento, eso es del Señor. Gloria al Señor. Amén. Dáselo al Señor. Amén. Aleluya. Tenía que ser consagrado en alabanzas
a Jehová. Mire, en alabanza, o sea, en medio de todo eso tenía que salir alabanza. Amén. ¿Y cómo es eso, sacar alabanza en medio de un momento difícil? Amén. En medio en que, ¿verdad? Supuestamente voy a participar de eso, y eso que en realidad me tocaba participar a mí, tengo que llevárselo al Señor, pero en alabanza, o sea, con gozo. Amén. Aleluya. Amén. Porque hay veces, hermanos, cuando hay que darle al Señor, se va el gozo. Amén. Aleluya. Pero el creyente tiene que saber darle al Señor con alabanzas. Aleluya. Algo que nos cueste. Aleluya. Algo que, ¿verdad? Que tengamos de todo corazón. Hay que dárselo siempre, hermanos, al Señor. En alabanzas. Amén. Hermanos, Dios prueba. Porque ahí estaba probando al pueblo. Dios prueba nuestros corazones. Aleluya. Amén. Porque es fácil decirle: Señor, yo te amo, Señor, y verdad. Hermanos, cualquiera lo dice. Cualquiera. Pero cuando hay que traer el fruto y consagrárselo al Señor, ay, Dios mío. Aleluya. Es ahí donde el Señor ve nuestros corazones. Imagino, hermanos, más que uno, ¿verdad? Tiene que haber, sufrido cuando tenía que coger los frutos, que ya no eran ahora, ya no eran inmundos. Coger los frutos, las manzanas, las uvas, las peras, todos los frutos que habían allá, buenos, hermanos. Amén. Y no podía participar en él, sino que preparar algo bueno y traérselo al Señor. Tenían que llegar al tabernáculo allá y traer: aquí traigo, estos son mis frutos. Aleluya. Allá hace 4 años que verdad, he sembrado mi árbol, y ya me da, en el 4º año ya me da mi fruto, así que aquí está. Gloria al Señor. Y se regresaba, hermanos, aleluya, y mire lo que dice. Y dice: mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, y yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Porque la bendición no es por los árboles, hermano. Amén. La bendición no es por el trabajo, porque yo más trabajo y yo soy más bendecido. No es así. Amén. Aleluya. La bendición es cuando nosotros obedecemos al Señor. Amén. Hay, hermanos, todos, y yo digo que todos, un día tenemos que llegar al monte de Moría. Amén. Un día tenemos que llegar. ¿Y qué es eso para nosotros? ¿Por qué Abraham tuvo que llegar al monte de Moría a ofrecer su hijo, algo que él más amaba? Amén. Porque ahí está la clave para la bendición. Amén. Aleluya. Imagínense ellos, hermanos, habían pasado el desierto 40 años, y cuando llegan a la tierra que fluye leche y miel, no podían participar los 4 primeros años de los frutos. O sea, los veían los frutos, pero no puedo, por obediencia. Amén. Aleluya. Amén. Y cuando ellos obedecían, al 5º año el que lo hacía, porque yo imagino, hermanos, que cuántos, solo Dios sabe, pero cuántos no habrán obedecido esto. ¿Cuántos? Pero benditos los que obedecieron. Bendecidos, hermanos, los que obedecieron. Los que hicieron caso a la palabra del Señor. Los que los 3 años lo consideraron incircunciso, al 4º año se lo llevaron a Dios, y al 5º año participaron. Yo imagino, hermanos, que eso era terrible. La bendición para esa gente. Amén. Porque de Dios proviene la bendición. Amén. Es de Dios, hermano. Dios es el canal para la bendición. Aleluya. Amén. Esos que obedecían, que al 5º año participaban, dice: para que os haga crecer su fruto. Y él mismo dice: yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Aleluya. Qué lindo, hermanos, cuando obedecemos al Señor. Amén.
Amén. Cuando vivimos en obediencia a Dios, por más que nos cueste, hay que obedecer. Porque de ahí está, hermanos, ahí está anclada la bendición. Ahí está la clave para la bendición, en obedecer. Amén. En obedecer la palabra del Señor. Porque no es de todos. El obedecer no es de todos. Son pocos los que obedecen la palabra del Señor. Amén. Muchos la escuchan. Algunos piensan obedecerla, pero no la obedecen. Y otros sí obedecen la palabra. Se esfuerzan, se sacrifican y obedecen la palabra. Amén. Y entonces ahí es donde Dios bendice. Amén. Aleluya. Amén. Así que siempre, hermanos, acuérdense. Y no es porque uno sea el pastor y porque uno sea un aprovechador, no. Es porque la bendición es personal. Amén. Amén. La bendición es el Señor y yo. Amén. Los dos, o sea, el Señor va a probarme un día. Por eso digo que tarde que temprano un día tenemos que, si no ha llegado al monte de Moría, un día usted tiene que pasar por ahí. Y quizás el Señor le va a pedir algo que a usted le duele. Algo que usted dice, ay, pero esto era para mi futuro. Y el Señor le va a decir también. Aleluya. Y ahí es difícil. Y ahí es donde muchos regresan. No dice. Y hasta reprenden algunos al diablo. El que el Señor lo reprende, que no es el Señor. Y no es el Señor que nos lleva para allá. Porque, ¿por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Amén. Amén. Y si no pasamos por Moría, si no hacemos ese sacrificio, si no le damos al Señor lo que Él nos pide, lo que muchas veces más amamos nosotros, hermano, la bendición que Dios quiere dar no va a fluir. Tenemos que despojarnos y tenemos que pasar por ahí. Gloria al Señor. Amén. Entonces ellos tenían que pasar. Yo imagino, hermanos, solo imaginarnos nosotros al cuarto año y ver el fruto y ver que lo tenían que llevar al Señor. Solo imaginar eso, hermano. Un fruto que, ¿verdad? Y lógicamente los dardos, el diablo también por todo. Imagino en aquel tiempo del cuarto año y el diablo atacando la mente de los aleluya, atacando la mente del pueblo de Dios, atacando. No se lo lleves al Señor, no se lo dejes a Dios. Cómete lo que está rico, nadie te ve. Solo imaginarnos el ataque que el enemigo tiene que haber en aquel tiempo formado, levantado contra los hijos de Dios, contra el pueblo del Señor. Solo imaginarnos eso. Eso no tiene que haber sido algo fácil. Pero el que confiaba en el Señor decía, no. Yo sé que mi bendición procede de Él. Yo sé que Él es la clave de mi bendición. Yo sé que Él es todo lo que yo tengo. Así que le doy todo. Si Él me pide, pues se lo doy. Gloria al Señor. Eso fue lo que pasó con Abraham. Cuando se lo pidió a Isaac. Eso fue un dolor dentro de él. Le rasgó el corazón cuando el Señor le dice, ofréceme a Isaac tu hijo, a quien tú amas todavía. Le toca la parte emocional de él. Al que tú amas, ofrécemelo. Y él, solo imaginar, lo hizo pedazo. Gloria al Señor. Pero él ahí, con el dolor, ¿verdad? Como humano, se dirigió y todavía 3 días de camino. Y solo imaginar eso, pensar, tengo que ofrecer a Isaac. Tengo que ofrecerlo, lo amo, lo quiero, pero más amo a mi Dios. Tiene que haber pensado él. Se lo ofrezco, no importa, porque Él me ha dado todo. Él me ha bendecido.
Aleluya. Así que de esa manera, Él quería que el pueblo dependa de Él. Amén. No podemos depender de la bendición. Tenemos que depender de aquel que puede bendecirnos. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, el Señor le dice, pues, si ustedes hacen eso, yo les haré crecer su fruto. Aleluya. Por eso conviene obedecer. Conviene, hermanos, Amén. obedecer. Porque si obedecemos hoy, ahí estará el Señor. Ahí estará el Señor. Es que Él es el que hace producir, Él es el que hace multiplicar. Él es el que nos provee, Él es el que nos viste. Es Él el que nos da salud, es Él el que nos da paz, gozo, la salvación, es Él. Amén. No es nadie, ni lo material, ni nada, porque todo eso puede desaparecer. Amén. Pero Dios es eterno, Él es el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Entonces les dice a ellos eso. Miren, versículo 26. Dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinos. Amén. Mire lo que el Señor le dice al pueblo. Habían prácticas paganas que tenían pueblos por ahí, de todos esos que habían, que hacían sacrificios, ellos aún comiéndose la sangre, en verdad honrando a dioses y haciendo sacrificios paganos, haciendo brujería, hechicería y todo eso, hacían ese tipo de prácticas. Amén. Entonces el Señor le dice, no comeréis cosa alguna con sangre. Amén. Y le habla de lo que es el ser agorero y el ser adivino. Aleluya. O sea, gente que se podía involucrar en lo que era todo eso. Amén. En lo que era estas cosas oscuras, estas cosas que a Dios desagradan. Aleluya. Por eso tenemos que tener siempre mucho cuidado con tantas cosas que hoy en día hay. Amén. Creyentes que todavía creen en el horóscopo, creyentes que todavía por ahí quisieran hacerse leer las manos, creyentes que todavía por ahí quisieran que les lean las cartas, creyentes que por ahí andan esperando a ver si pueden descubrir algo de su futuro. Hay cristianos así. Amén. Entonces el Señor les dice ahí que tengan cuidado con todas esas prácticas. Amén. Amén. Porque, mire, cuando uno no conoce del Señor, y uno puede ser hasta religioso, y puede ser un buen religioso, pero anda involucrado por ahí en ciertas cosas. Ay, es que yo soy Capricornio, es que yo soy Sagitario, es que yo soy, ¿verdad? Y cualquier cosa por ahí y anda buscando a ver qué le dice. Amén. Pero cuando uno viene a Cristo, uno se da cuenta. Esas vendas a uno se le caen. Amén. Amén. Y hay cosas que Dios las reprueba. Una de esas son estas cosas, esas prácticas paganas de brujería, de hechicerismo, amén, de adivinación, son prácticas paganas. Y es tremendo. Y el Señor por eso que le dice al pueblo que se guarde de todas esas cosas. Amén. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Todas esas eran prácticas que hacían envueltos en hechicerías,
envueltos en brujerías, todas esas cosas las hacían, eran prácticas paganas. Pero el Señor siempre quiere un pueblo diferente. El Señor pide un pueblo diferente. Amén. Un pueblo que marque la diferencia, que se vea que es el pueblo del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y habían todas estas cosas. Amén. Gente que se hacía cosas en la cabeza para la buena suerte. Se hacían tipo trenzas, ¿no? Entonces se hacían allá para que les vaya bien. Amén. Hay gente que tiene tantas cosas, tantas creencias. Amén. Gente que piensa que si pasa un gato negro es mala suerte, que si ve un búho es mala suerte, que hoy son tantas las cosas que el hombre puede o cree muchas veces por desconocer la palabra. Amén. Amén. Entonces le dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. O sea, que sea un pueblo diferente, un pueblo libre. Porque el andar creyendo en todas esas cosas, hay gente que dice: no abras el paraguas dentro de la casa, porque es mala suerte. Ay, si se riega la sal, ay, mi casa queda salada. Amén. Y eso esclaviza. Amén. Ay, si se rompe un espejo. Aquí, ¿verdad? Si rompe un espejo son como 7 años, dicen, de mala suerte. Amén. Gente que vive esclava de eso. Amén. Que si se pasa debajo de la escalera también es mala suerte. Y hay un sinnúmero de cosas. Amén. Pero el creyente es libre. Amén. 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 No puede estar esclavo de estas cosas. Amén. Esclavo de la brujería, de hechicería, de todas estas cosas paganas que el mundo las hace, pero que el creyente no las practica. Amén. Aleluya. Dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Que también eran prácticas que en aquellos tiempos ya había, de hacerse rasguños en los cuerpos. Amén. Por muertos. Amén. Porque supuestamente que si ellos se hacían ciertos tipos de cosas en el cuerpo por el muerto, iban a ayudar al muerto para que el muerto tenga paz allá mientras él está muerto por allá. Gloria al Señor. Y todas esas cosas las hacían. Amén. Y dice: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. Hoy en día lo que vemos, los tatuajes. Amén. Las cosas que se hacen son cosas que Dios aquí, mire, habla de todas esas cosas. Amén. De que no se hagan ningún tipo de cosas en el cuerpo. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. O sea, de no hacerse ninguna señal. Y hoy en día, ¿cuánta gente anda por ahí tatuada? ¿Cuánta gente anda queriéndose tatuar? Y aquí la palabra del Señor dice que esas cosas a Dios no le agradan. Amén. Amén. Que se hagan diferentes cosas en el cuerpo, tatuajes y tanta cosa, son cosas que no provienen del Señor. Amén. Si el Señor nos hubiese querido con diseños en el cuerpo, hubiésemos nacido. Amén. Qué sé yo, con un mapa, con algo en el cuerpo. Pero no. Amén. El Señor nos ha hecho con nuestra piel limpia. Amén. Amén. Y son cosas que, mire, que aquí están en la palabra del Señor. Aleluya. Yo me acuerdo cuando
Yo tenía mis niños todavía. Me acuerdo los tatuajes, los que se hacían tatuajes, yo que me acuerde, eran los presos. Otro que se hacían unos números como tatuajes eran los del ejército, porque les ponían un número, entonces ellos se ponían un número y con ese número lo reconocían en el ejército. Amén. Y otros que se hacían los tatuajes eran los ladrones por allá. Amén. Las prostitutas también eran los que se practicaban ese tipo de cosas. Amén. Pero ahora es anormal, como se está viendo en la sociedad, que alguien no tenga tatuaje. Es normal que lo tenga, pero si alguien no tiene, es anormal. Y todos hoy en día por ahí andan jóvenes, personas adultas y hasta ancianos haciéndose sus tatuajes. Amén. Es que la naturaleza caída del hombre lleva al hombre a hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. Amén. Así que son cosas que la palabra enseña, están aquí en la Biblia. Amén. Solamente que hay que estudiar la palabra. Hay que ver qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué es lo que Dios no quiere que hagamos. Amén. Si se enseñara la palabra, si se enseñara en las escuelas, en los colegios, si se enseñara la palabra por los lugares, por ahí aún en esos lugares religiosos, si enseñara la palabra, hermano, la gente vería. Amén. La gente entendería. Amén. Esas religiones pomposas que supuestamente son cristianos, pero nunca enseñan esto. Amén. Y tienen multitudes de gente, millones de gente que los escuchan. Y nunca les dicen, no se hagan tatuajes porque la Biblia condena eso. Amén. Amén. ¿Por qué? Están ciegos. Están perdidos. Amén. Pueden tener nombres de religiones grandes. Pero, mire, nunca he escuchado, hermano, en una multitud hablar de esto. Decirle a la multitud, mire, la Biblia enseña que no hay que hacerse tatuajes porque la Biblia condena. Dios dice que a Dios no le agrada. Amén. No. Amén. Y son supuestamente religiones, entre comillas, cristianas. Amén. Y aquí dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. Eso lo dice el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Así que aquellos que andan por ahí marcados, pues a Dios tendrán que rendirle cuenta. Tristemente, hermano. Aleluya. Así que estudiando la palabra. Por eso es que el Señor nos manda a estudiarla. Amén. Porque ahí vamos a aprender qué es lo que el Señor nos dice a través de ella. ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere el Señor dar a conocer a través de la palabra? Si nosotros estudiaríamos la palabra, no cometeríamos tantas cosas como hombres aquí en la tierra. Nos daríamos cuenta, la palabra dice que esto no hay que hacer, que esto no le agrada, que esto a Dios le desagrada. Amén. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que quisiera detenerme, hermanos, ahí. Amén. Y estaremos siguiendo, si el Señor no ha venido, el próximo martes. Amén. Con este estudio del libro de Levítico. Amén. Así que vamos sacándole, como les decía, el mayor provecho posible a esta palabra que Dios tiene, hermano, para nosotros. Amén. Así que quisiera que inclinemos nuestro rostro ahí y vamos a orarle y a darle gracias al Señor. Maravilloso Dios, Señor, Padre, queremos darle gracias por esta palabra
Gracias, Señor, por este consejo, Señor. Te pido, Padre amado, que esta palabra, Padre, pueda llegar al corazón, Señor. Pueda llegar al conocimiento, Señor. Padre, que el hombre pueda llegar al conocimiento de esta palabra. Oh Dios, cuánta gente, Señor, está por ahí, Dios mío, confundida. Cuánta gente está con vendas, Dios. No pueden ver, Señor, son ciegos. Te pido, Señor amado, que les des una vista. Que les des, Señor, oídos para oír tu palabra, ojos para ver, Señor. Que les des un corazón para entender, Señor. Oh Dios mío, te pido, Señor, que tengas misericordia. Ten misericordia de esta humanidad. Ten misericordia del hombre, Señor, en este tiempo, Padre, rebelde, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. Ten misericordia, Padre. Gracias también te damos, Señor, por este consejo, por esta palabra, Señor, porque nos hablas a cada uno de nosotros. Nos hablas, nos enseñas, Señor. Nos das consejos, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor, por todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, las vidas, los amigos, los hermanos, Señor. Cada uno de ellos, Dios. Bendícelos, Señor. Tócale sus corazones, Señor. Toca, Dios mío, en este tiempo, Señor. Visita, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por todo. Gracias por esta palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Aleluya.